Acabo de leer esta novela, Unicornio de Iris Murdoch, una historia con una ambientación muy gótica, porque nos encontramos con un entorno natural apartado de cualquier atisbo urbano, donde hay un castillo sombrío cerca de unos acantilados que dan a un mar muy embravecido, con personajes marcados por esta condición de aislamiento, personajes que por cierto parecen esconder más de un secreto, y con algún elemento más que hacen que la trama esté rodeada de misterio y que la lectura resulte inquietante. Me ha gustado por esta ambientación que es tan atrapante y por eso hoy os voy a hablar de esta novela, os la voy a recomendar, pero antes os voy a lanzar o recomendar también una serie de novelas para quienes os guste este tipo de atmósfera tan característica en lecturas que decimos que tienen tintes góticos. Comenzamos. Bienvenidos a Palabra de Lector. El Castillo de Otranto se considera la novela fundadora del relato gótico. Se dice que su autor escribió esta novela de un tirón después de haber tenido una pesadilla, y los ingredientes góticos que encontramos aquí son un castillo encantado, cuadros que parecen cobrar vida, una dama en apuros, secretos, maldiciones y algún elemento más que luego caracterizarían este género. Es cierto que hoy en día parecería todo un atrezo como muy impostado, que los personajes aquí hoy en día también se considerarían muy arquetipados, pero lo cierto es que cuando se publicó esa novela en el siglo XVIII tuvo un gran impacto que merece mucho la pena ser leída por la atmósfera que se recrea y porque, como digo, asentará las bases para lo que luego será un tipo de literatura que se explotará mucho en el siglo siguiente. El monje es otro exponente del género gótico temprano. Cuando vio la luz, esta novela fue condenada por impía, atea, libertina y corrompida. Se consideraba que arremetía contra los dos pilares de la buena sociedad inglesa, la religión y la moral. En definitiva, toda una indecencia. Y quizás por todo eso pronto consiguió la atención de la crítica y el público. Cuando se publicó esta novela, su autor contaba tan solo con 21 años, y yo no sé si por su temprana edad o por el contenido de la misma, al comienzo fue publicada como anónima, aunque es verdad que pronto, cuando se editó la segunda edición, ya decidió firmar con su nombre. Gran parte de la trama que encontramos en El Monje tiene lugar en España, en una abadía de capuchinos, donde vive de puertas para adentro una congregación de monjes, y muy cerca se encuentra el convento de Santa Clara, donde también vive una congregación de monjas. Entre monjas y monjes encontramos al protagonista, que es el prior de la orden, que es Ambrosio. Si lees esta novela encontrarás ambientaciones muy góticas como conventos, castillos, criptas, cementerios, incluso bosques muy tenebrosos. Es una novela que engancha, que es muy interesante. Es verdad que cuenta con capítulos que a mi juicio son extremadamente largos y que se le reconocen ciertos fallos de ensamblaje, pero aún así es una novela que merece mucho la pena leer. Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, reconozco que es una novela que leí un poco a regañadientes. Es verdad que contaba con ciertos prejuicios que no me motivaban a leer este título, pero he de reconocer que, a pesar de estas reticencias iniciales, esta novela me fascinó, me sorprendió muchísimo y disfruté mucho de su lectura. ¿Qué elementos que vienen al caso en este vídeo encontramos en Nuestra Señora de París? Pues una ambientación y una estética muy medieval, una arquitectura gótica que viene muy al caso. Tenemos de hecho a la Catedral de Notre Dame como casi un personaje más de esta novela. Hay además calles sombrías, personajes atormentados, además de una trama llena de tragedias, injusticias, amores imposibles, miedo y condenas. De esta novela, La mujer de blanco, la dama de blanco, que también se le ha titulado, destacaría su atmósfera de suspense, de misterio y de intriga. Aquí nos encontramos con una serie de personajes muy interesantes que además serán los narradores de la historia. Aunque es larga, cuenta con buen ritmo, y para todos aquellos que detestéis los finales abiertos, es verdad que aquí, aunque nos encontramos con muchos secretos y misterios, al final de la lectura
todo estará bien explicado. Tiene de gótico que hay mansiones, que hay un ambiente oscuro y enigmático, la profundidad en la psicología de los personajes. Nos encontramos otra vez con una dama en apuros, con un caballero villano. Y desde el principio se jugará con el misterio de una mujer que aparece vestida de blanco, tan importante que da título a la novela. La leyenda de la casa solariega de Selma Lagerlöf ya nos prepara en el título para lo que nos vamos a encontrar. Apuntar también que Selma Lagerlöf obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1909, siendo la primera mujer en obtener este galardón. Esta es una historia contada con cierto tono de fábula, de hecho es una novela con espíritu de cuento, incluso cuenta con un final ejemplarizante que sabe a moraleja. Aquí nos encontramos con un joven que está obsesionado con la música y que tiene un vínculo muy fuerte con la mansión familiar en la que ha crecido. Por eso, para él supone un shock cuando le llega la noticia de que por problemas económicos de su madre, que está a punto de caer en la ruina, esta mansión familiar se ve en peligro. No es en sí una novela gótica, aunque sí comparte con ella ciertos elementos como la atmósfera o la presencia o la insinuación a lo sobrenatural. La Cheslon victoriana de Margarita Lasky es una novela de menos de 150 páginas que a mí me encantó. Tiene de gótico elementos tales como una atmósfera inquietante, la exploración del miedo, una protagonista que se siente encerrada, con sensación de aislamiento e inmovilidad, y una carrera contrarreloj para poder entender algo que a primera vista parece no tener ninguna lógica. Yo es una historia que leí sin apenas conocer nada de lo que me iba a encontrar, me sorprendió mucho, la impresión fue bastante positiva, por lo que voy a evitar comentar nada sobre la trama para quien quiera adentrarse en ella pueda ir recibiendo los impactos según vaya leyéndola. En Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson nos vamos a encontrar con una atmósfera de misterio y desasosiego desde el comienzo. Como localización principal, una casa que guarda secretos y que sirve de fortaleza para sus habitantes. Porque aquí también nos encontramos con una situación de aislamiento, con personajes marginados o diferentes que no se relacionan con el resto de sus vecinos, no por lo menos de manera convencional. Aquí hay supersticiones, creencia a la magia y a los rituales, y la constante insinuación de que algo terrible ocurrió en el interior de esta casa. La trama, aunque no rezuma terror, sí que nos mantiene en tensión durante toda la lectura. Ya sabéis, quienes seguís este canal, que a mí me encantó esta novela y que la he traído por aquí varias veces, así que hoy también aprovecho para recomendarla. La chica que vive al final del camino es una novela enmarcada en lo que se conoce como gótico americano. El propio título ya nos indica que aquí hay una casa al final del camino. No es una mansión, no es un castillo, no es nada tan terrorífico, pero es verdad que el hecho de estar aislada, apartada de todo, al final del camino ya le hace peculiar. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí es con su protagonista, una niña de 13 años que el día de su cumpleaños se encuentra sola en casa. Para tener tan solo 13 años, esta niña cuenta con una capacidad de razonamiento y con un pensamiento lógico más desarrollado de lo normal. Nada más necesitamos conocer para entender desde el comienzo que algo extraño sucede en esta casa y con esta niña y que no le depara nada bueno lo que va a venir. Y aquí sí que vamos a estar en tensión durante toda la lectura. Marcan la trama de esta novela elementos como el aislamiento, la soledad o la negación a que otros nos indiquen cómo tenemos que vivir. Y vamos ya con El unicornio de Iris Murdoch. Esta es una novela ambientada a mediados del siglo XX, aunque tiene ese tono de novela victoriana que no será fácil de reconocer. De hecho, su comienzo nos puede recordar a alguna otra conocida novela. Una joven aplicada y con estudios acepta el trabajo de institutriz en una mansión perdida, en un paraje natural sin igual, en la Inglaterra rural más apartada y recóndita. Apenas cuenta con información suficiente sobre el lugar al que va, ni la gente con la que va a vivir, ni quienes van a ser sus alumnos, y aún así ella
va totalmente encantada y motivada con este cambio de vida que le espera. Pese a todo, aunque con ganas y motivada, también emprende este viaje con una actitud bastante cautelosa, precisamente porque no le han aportado suficiente información. El día de su llegada, cuando se va acercando a la propiedad, ya se va dando cuenta de que no era una forma de hablar, sino que literalmente esta casa está perdida y apartada de todo. Los acantilados, el mar embravecido, la naturaleza desbocada, ya le dan la impresión de que ese lugar va a ser no tanto tranquilo, sino aburrido. Pero su primera gran sorpresa llega pronto, nada más entrar en esta sombría mansión, y es cuando le dicen que aquí no hay ningún niño al que deba instruir. ¿Le habrán engañado? ¿Para qué necesitan entonces los servicios de una institutriz? ¿Qué secretos esconden y comparten las pocas personas que viven en este lugar? Este es el punto de partida de esta novela, que ya cuenta con los ingredientes suficientes para engancharnos y que no podamos dejar de leer. La trama nos engancha fácilmente, se nos crea esa sensación de curiosidad, de querer conocer a estos personajes, porque todos tienen pinta de esconder algo. Se nos va desvelando detalles y se nos va dando información poco a poco, pero a lo largo de toda la lectura, por lo que la lectura en sí se hará bastante fluida. Nosotros iremos al comienzo de la novela conociendo información en la medida que la chica que llega a la institutriz va conociendo también detalles de este lugar y de estas personas, pero en cierto momento se nos va desvelando a nosotros como lectores información que ella desconoce, que nos dará cierta ventaja, pero a la vez se genera ese punto de suspense que es tan atractivo cuando leemos. Lo atractivo de estos personajes es que, aunque cada uno tiene su propio carácter y son muy distintos, sí que todos ellos están condicionados por esta situación en la que viven de aislamiento y casi sin relacionarse con nadie más. Todos ellos orbitan alrededor de una mujer llamada Hannah, que también vive en esta casa. Ella de alguna manera da sentido a la vida de todos ellos allí y de alguna manera ejerce un poder magnético sobre ellos. No voy a contar mucho más porque creo que con lo que he dicho ya es suficiente para tentaros a leer esta novela, El unicornio de Iris Murdoch. Así que ya me despido con estas recomendaciones. Os dejaré como siempre abajo la lista de títulos que he mencionado con sus autores, por si han pasado muy rápido por el vídeo y no os ha dado tiempo a apuntarlas. Gracias como siempre si aún estáis por aquí, por haberme acompañado durante los minutos que ha durado este vídeo. Vuelvo en un siguiente vídeo con alguna otra lectura, con algún otro tema relacionado con los libros, y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.